de la parte de instalaciones eléctricas. Vamos a hablar de cómo se calcula nuestros conductores de alimentación que llegan hasta el centro de carga. Después del centro de carga, todo lo que sale, habíamos hablado anteriormente, que serán todos aquellos circuitos derivados. Pues en este momento, bueno, le quiero recordar también que ayer le subí al aula virtual toda la simbología que vamos a usar. Es estrictamente esa simbología para el uso del proyecto y le subí el material de ayer. El día de hoy voy a subir el material que miremos en este momento. Entonces les voy a compartir este documento, que lo pueden ver ahí, que es el cálculo de carga eléctrica residencial. La carga eléctrica residencial la podemos determinar, o el tamaño mínimo de los conductores de acometida la podemos determinar a través de los siguientes parámetros de cálculo. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es los datos que les envié uno de los PDF anteriores. Esos datos son parte de este ejercicio. Originalmente pues se hablaba en esos datos de que teníamos una vivienda de 1500 pies cuadrados de área. Entonces, para 1500 pies cuadrados de área vamos a multiplicar por 3 watts sobre pie cuadrado y eso nos va a dar la potencia en watts de iluminación. Se cancelan pies cuadrados con pie cuadrado y nos quedan 1500 por 3, nos va a dar 4500 watts. Ya teniendo estos datos, 4500 watts, vamos a poner la carga por pequeños aparatos. Vamos a ver si se acuerdan de la clase de ayer cuál es la carga por pequeños aparatos. $3000 watts. Exactamente, 3000 watts. Se considera que pequeños aparatos son aquellos tomas de energía o tomas corrientes donde nosotros conectamos pequeños aparatos como televisor, equipo de sonido, computadora, teléfono inalámbrico, cargadores de teléfonos celulares, etc. Esos son cargas por pequeños aparatos y se consideran 3000 watts. Habíamos hablado también que un toma corriente nosotros más o menos asignábamos un valor de 180 voltiamperios y que un circuito no debe exceder de 1440 watts. Por tal razón, ayer mencionábamos que un circuito de toma corriente deberá contener al menos, deberá contener como máximo 8 tomacorrientes. Pero puede haber un circuito que nosotros le dejamos 7 o le dejemos 6. Eso va a depender de nuestro diseño. Lo que sí es importante, según el código, no exceder los 8 tomacorrientes para un circuito. Si necesitamos más tomacorrientes, pues armamos un segundo circuito o un tercer circuito. Aquí más o menos hacen un aproximado de 2 circuitos por vivienda básica, 3000. Pero puede ser de que si la vivienda es bastante grande, habría que asumir al menos unas 2 veces estos 3000. Unas 2 cargas de 3000 para pequeños aparatos. Pero como estas viviendas que estamos viendo son estándar, son viviendas de tamaño regular que constan de una pequeña sala, un pequeño comedor, cocina y 3 dormitorios, sin ninguna clase de expansión dentro de la vivienda. Entonces asumimos 3000 watts. Y por la lavandería, pues también vamos a asumir como una constante 1500 watts. Sumamos esto, 4500 más 3000 más 1500 y nos va a dar la potencia de 9000 watts. Una vez que tenemos esta potencia, empezamos a aplicar el factor de demanda. Aquí lo ponemos, calcula demandada, carga calculada con factor de demanda. A estos 9000 watts le vamos a sacar 3000 y los vamos a poner al 100%. Por lo tanto, vamos a tener 3000. O sea, el 100% de 3000 son 3000. Y luego lo restante de estos 9000, si le restamos los 3000 que estamos usando acá,
nos quedan 6.000. Esos restantes 6.000 los vamos a calcular el 35%. Eso nos daría una potencia de 2.100 watts. Ese 35% es válido para viviendas que son menores a 120.000 watts de potencia total. Si la vivienda es bastante grande y excede los 120.000 watts, ese valor va a ser multiplicado por el 25%. ¿Verdad? Es diferente. En este caso, pues lo multiplicamos por 35%, asumiendo que la vivienda tiene menos de 120.000 watts totales de carga, porque es una vivienda, como les decía anteriormente, una vivienda estándar. Entonces, al sumar esta carga, 3.000 más 2.100, esto me da un total de 5.100. Y pueden ustedes ver que de 9.000 watts bajamos la carga a 5.100. Se redujo la carga. Esta sería la carga total y esta sería, como quien dice, la carga real utilizada. ¿Por qué razón carga real utilizada? Porque, como les expliqué anteriormente, no siempre vamos a tener toda la vivienda iluminada, no siempre toda la carga de iluminación va a estar siendo utilizada. Lo mismo pasa con los pequeños aparatos. No todos los tomacorrientes van a estar utilizados. O si están utilizados, sus aparatos van a estar encendidos. Y la lavandería, pues, como podemos ver, es algo que se usa en un determinado tiempo, que normalmente no excede 1 hora, y es tal vez 1 o 2 veces a la semana, pues no es un aparato que está todos los días funcionando. Entonces la carga baja a 5.100 watts. Luego vamos a ver cómo calculamos la carga de las estufas. Esta es una estufa que lo dice los datos, como les digo yo, del PDF que mandé, y ustedes lo pueden corroborar. Esta es una estufa que dice que la carga nominal es de 15.300 watts. Esos 15.300 watts tenemos que aplicarle el factor de demanda. En la tabla que yo mandé, pues vamos a agarrar la última columna, que son cargas que están entre 12.000 y 27.000 watts. Las cargas más elevadas de estufa para vivienda. En esa fila vamos a encontrar una fórmula que dice que la potencia nominal hay que restarle 12.000. Esta es una constante. Y lo vamos a multiplicar por el 40% y a eso va a haber que sumarle los 8.000 watts base. Entonces, tomamos la carga nominal, le restamos 12.000 y eso me va a dar 3.300, ¿no? Y a esos 3.300 lo calculo al 40%, como dice la fórmula, y eso me va a dar 1.320. Pero a estos 1.320 hay que sumarle 8.000. Luego, al sumar estos dos valores, voy a tener un valor total de 9.320 watts por carga de estufa. Como les explicaba, paso de 15.300 watts a 9.320. ¿Cuál es la razón de eso? Pues la razón es que la estufa no siempre va toda su carga utilizada. Se pueden usar 2 hornillas, 3 hornillas, pero posiblemente el horno no. O si se está usando el horno, se está usando 2 hornillas y no las 4. Entonces, de acuerdo a eso, a estadística y a datos de prueba, pasamos de 15.300 watts a 9.320 como carga real utilizada. Luego tenemos los demás aparatos. En los demás aparatos yo les había hablado de que hay una secadora de ropa. La secadora de ropa tiene 5.000 watts. El voltaje que estamos utilizando tanto para la estufa y todos los aparatos son 230 voltios. Para los aparatos que usan 2 líneas de fase, pues. Entonces la secadora se le va a poner la potencia total. No tiene factor de demanda, entonces le ponemos 5.000 watts. El extractor de horno dice que tiene 3/4 de HP, pero la potencia también la podemos encontrar multiplicando el voltaje por la corriente. Dice que es de 115 voltios, 6.2 amperios. Esto me va a dar 713 watts. O sea que la potencia de un aparato la encuentro multiplicando el voltaje por la corriente. 713 watts. Luego me voy a saltar de acá a donde está el triturador de basura, aquí abajo. ¿Me? El triturador de basura es otro aparato que utiliza 6 amperios y
tiene 115 voltios, porque utiliza la mitad de los 230, o sea, trabaja una línea con una fase. Y eso va a tener una potencia 6 por 115 de 690 watts. Entonces yo pregunto, estos dos aparatos, dígame. Creo que no está grabando la clase. Es cierto, permítame, voy a regresar. Traten siempre de acordarme porque a mí se me olvida. Tiene toda la razón. Como les decía, traten siempre de acordarme al inicio de una clase porque a mí normalmente se me olvida. Entonces aquí vamos a volver a compartir. Ok. Bien. Ahí estamos de nuevo. Pues sí está grabando, ¿no? Sí, bien. Como les decía, para medio repasar lo que vimos, primero sumamos las cargas de iluminación junto con los pequeños aparatos y junto con la lavandería. Calculamos estos valores que son los 3.000 al 100% y los restantes al 35%, que nos da este valor. Luego calculamos lo de la estufa, que sería la cuarta fila de la tabla que ustedes ya tienen. Y luego pasamos a estos aparatos. Hablábamos del extractor, que tiene una potencia de 115 voltios por 6.2 amperios, que da 713 watts. Y hablábamos de este triturador que está abajo. ¿Por qué estoy hablando de estos dos aparatos? Este tiene 6 amperios por 115, tendrá una potencia de 690. Estoy hablando de estos dos aparatos porque el código me dice que el motor más grande le debo aplicar un 25%. Entonces mi pregunta para ustedes, ¿cuál de los dos aparatos tendrá el motor más grande? ¿El triturador de basura? No. El motor más grande es el que tenga la potencia más grande. En este caso, la potencia más grande son 713 y el triturador de basura son 690. Por lo tanto, este, que es el extractor de horno, tiene la potencia más grande y a este le voy a aplicar el 25% más, que son 178.25 watts. Al sumar esto, yo voy a tener 713 más 178. Les digo, 713 más 178, que es el 25% de los 713, eso me va a dar 891.25 watts. Esos 891.25 watts le voy a sumar 5.000 y por esa razón me sale 5.891.25 watts. Estos 891.25 que ustedes ven acá es la suma de 713 más 178.25. Ya tengo este valor. Decíamos en esta parte donde hablamos de otros aparatos que la secadora pues no tiene factor de demanda, entonces se coloca la potencia total. El extractor, como es el motor más grande, se le aplica el 25%. Luego tenemos otros aparatos aquí que son aparatos fijos. Se refieren a aparatos fijos que van instalados, por ejemplo, en la cocina, y como el calentador de agua que va instalado también en un sitio donde no se mueve. Son aparatos que ahí están en ese punto. Entonces, la lavadora de platos, si ustedes se fijan, las lavadoras de platos pueden contener un motor, pero la mayor potencia se va en calor, porque los platos se lavan con agua caliente. Entonces, la mayor potencia de esta se va en calor. Por esa razón, esto no entra como motor más grande. Y para la lavadora de platos vamos a colocar la potencia total. 1200. No hay aplicación de factor de demanda. Para el triturador de basura solo multiplicamos estos dos valores para encontrar la potencia y lo ponemos también completo. Y para el calentador de agua, que son 2500 watts, colocamos los 2500 watts porque no hay ningún factor de demanda en este caso.
y esto me suma 4.390 watts. Luego nos venimos acá arriba y empezamos a sumar todas las partes que ya se calcularon y que están en amarillo, que son los que tienen los cálculos de los aparatos ya con sus factores de demanda. Sumo este valor, 5.100, 9.320, sumo 5.891.25 y por último sumo 4.390. Esos valores que están marcados en amarillo nos van a dar una carga demandada total de 24.701.25, ya con sus factores de demanda. Entonces nos venimos al cálculo de los conductores de fase, porque este cálculo que estamos haciendo acá es para el diseño y cálculo de los conductores de fase. Fase 1, fase 2, en algunos casos usan F1, F2, en otros casos usan fase A, fase B, pero son las fases. Entonces, para un servicio que es monofásico, vamos a usar esta fórmula, ¿ven? I igual a P entre B. Aquí menciona trifilar porque se supone que estamos usando tres líneas, tanto las líneas vivas como la neutra, ¿verdad? Por eso hablan de un servicio trifilar, pero lo que estamos hablando también, y es más común hablar de un servicio monofásico. La corriente la vamos a calcular como potencia entre voltaje. ¿Cuánto es la potencia? Pues la potencia calculada aquí arriba, 24.701.25. Luego aquí tenemos los 24.701.25 dividido entre el voltaje. En eso sí se tienen que fijar muy bien qué voltaje es el que tenemos y es 230 voltios. Al hacer esta división encontramos que la corriente son 107.39 amperios. Por lo tanto, con este valor vamos a entrar a la tabla de ampacidades. Vamos a entrar a la tabla de ampacidades y vamos a encontrar que el tamaño mínimo requerido para esta corriente, con un servicio que puede ir subterráneo hasta la centro de carga, normalmente va de la base del medidor hasta el centro de carga subterráneo. Entonces tendrá un cable THWN número 4 que tiene una capacidad máxima de 125 amperios. Entonces voy a pasar a mostrarles, permítanme, no quiero ver algo, la tabla de ampacidades. Recuerden que la tabla de ampacidades está en un PDF de ejercicios que vimos de serie paralelo. Creo que ya lo hicieron. Y se dieron cuenta que en ese mismo PDF están esas tablas. Y es donde está la tabla de ampacidades y es donde está también la tabla, como lo pueden ver acá. Está la tabla también de Circular Mills. Pero como en este momento lo que queremos, como no tenemos cálculos en Circular Mills, en este momento vamos a ir a la tabla de ampacidades, donde tenemos ya la corriente definida. ¿Cuánto nos dio la corriente? Nos dio 107, ¿verdad? Entramos por la tabla, por la columna donde dice 75 grados centígrados, que sería la cuarta columna, y donde está definido el cable que es THWN, que les mencionaba anteriormente. La T es de térmico, la H es para soportar calor, la W soporta agua y otros tipos de ambientes, y la N que es un forro adicional de nylon que trae el cable para hacerlo un poco más rudo, ¿eh? Soportar más. Tanto temperaturas que vienen externas como por ejemplo rudeza a la hora de operar con ese cable. Entramos por esta columna y vamos a buscar, recuerden ustedes que el valor que nos dio es 107 amperios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Bueno, entonces Sí, 107 amperios, correcto. 107 amperios en esta tabla no existe. Lo único que puedo decir yo es que estoy entre 95 y 125. O sea, 107 está en el intermedio, habría que como interpolarlo. Pero en este caso,
como no podemos interpolar el grosor porque las denominaciones ya vienen en esta forma, nosotros vamos a estar aquí, 107, ¿y a dónde nos vamos a aproximar? Nos vamos a aproximar, permítanme, nos vamos a aproximar al inmediato superior. ¿Cuál sería el inmediato superior? ¿El 95 o el 125? 125 sería. Correcto. Entonces, en instalaciones eléctricas, nosotros siempre nos vamos a ir a la denominación inmediata superior. En este caso, la denominación inmediata superior de 107 sería 125. Tomando este valor de 125 amperios, me voy hacia la izquierda y me doy cuenta que la denominación es un cable AWG, y lo pueden ver, AWG número 4, ¿verdad? Y por esa razón, en el documento tenemos aquí que dice que el cable será un cable THWN número 4. Significa que nuestras dos fases, tanto la fase 1 y la fase 2, o tanto la línea A como la línea B, serán dos líneas THWN número 4. Y su capacidad máxima es de 125 amperios. Ahora, si deseamos dejar una capacidad de expansión futura, podemos escoger un cable más grueso, que sería un cable THWN. Permítanme un momento. Bien, disculpen. Entonces les decía que si nosotros sabemos que nuestra vivienda necesita una expansión futura a corto plazo, podemos engrosar el cable, pasando de un THWN a un THWN número 3, de un número 4, perdón, a un número 3, y la denominación número 3 es para 145 amperios, o sea que puedo tener más capacidad de corriente. Aunque este cable número 4 ya tiene una capacidad excedida, si ustedes lo ven de 107 a 125, más o menos tengo 20 o 18 amperios aproximadamente de holgura. Esos 18 amperios los puedo utilizar para alguna pequeña expansión. Pero si la expansión es algo grande, pues necesitaría pues un cable superior, que sería de 145 amperios. Ahora, esto se puede tomar a la hora de hacer una instalación siempre y cuando estemos seguros que la expansión futura es a corto plazo, porque no podemos tener dinero guardado en cable que sale poco económico, no lo podemos tener el dinero almacenado en cable. Entonces, si no hay una expansión a corto plazo, es mejor dejar nuestro THWN número 4. Si estamos seguros que en un lapso de aproximadamente 6 meses, la vivienda tendrá, por ejemplo, una expansión de un dormitorio nuevo, van a poner un aire acondicionado nuevo, entonces, o van a poner otros equipos que tal vez no hemos considerado en la tabla, entonces en ese caso sí se le puede poner este tipo de conductor. Recuerden que entre conductores más gruesos, la instalación eléctrica sale más cara. La mayor parte del costo de una instalación está en el cable. Bien. Ingeniero, Dígame. ¿qué pasa si el cable en esta ocasión fuera de 6, que era 95? 95. Ajá, Sí, era nosotros ponemos 95. un cable. Acuérdese que, sí, ahí aparecía el 95. Acuérdese que nuestro cálculo dice 107, no dice 95. Si yo, Sí, ¿qué ya pasaría ahí? permítame, si yo ya con el factor de demanda he reducido esto a 107 y pongo un cable de 95 amperios, que sería el número 6, ese cable se estaría recalentando a tal punto que en algún momento
en algún momento ese cable puede agarrar fuego. Primero el forro se va dañando, después le puede quedar la línea sin forro. Esta línea puede chocar con tierra o con otro cable de fase y provocar un incendio. Aparte de que el cable se está dañando por el exceso de calor. ¿Me entiende? Sí, gracias. Bueno, entonces como ya calculamos la fase, ahora pasamos a calcular el neutro. El neutro y el aterrizaje. Entonces, este ejercicio que yo les planteé y que lo pueden ver en el PDF, decía que el calentador de agua y la secadora de ropa no llevan conexión neutra. ¿Por qué razón? Porque utilizan solo las dos fases para funcionar. Utilizan los 240 voltios y trabajan bien su calentador y trabaja bien su secador de ropa. Puede ser que lleve una línea adicional, pero ya no sea neutro, sino que solo sea aterrizaje por alguna descarga. Pero en el caso pues no llevan. Eso lo especifica el ejercicio, no lleva. Puede ser que hayan calentadores o secadoras de ropa que sí utilicen el neutro, porque tal vez llevan cargas adicionales o electrónicas que necesitan la parte de 120 voltios o 115. En este caso no la utilizan. Entonces, como no tiene conexión a neutro, debemos de tomar unas consideraciones. Entonces, por lo tanto, estas cargas ya no se van a agregar. Esa es la diferencia. Estas cargas no las puede agregar al cálculo. Y la estufa eléctrica habrá que hacerle una segunda aplicación de factor, que es un 70% del valor que ya tenemos. Y se calcula de la siguiente manera. Entonces, si ustedes recuerdan arriba, en la parte de iluminación tenemos 5100 watts, ya con el factor de demanda. En la parte de estufa tenemos 9320 watts, ya con el cálculo de factor de demanda. Entonces, aquí abajo, a la hora de calcular, venimos y ponemos otra vez la carga que teníamos de iluminación, 5100 watts. Y ponemos, y ponemos la carga, permítame, sí, ponemos 5100 watts y luego ponemos la carga de estufa, solo que para calcular el neutro hay que aplicarle, como les decía, un segundo factor de demanda que es 70%. Entonces a los 9320 watts le voy a calcular el 70%, multiplicarlo por 0.7, y eso pasa a ser 6524 watts. De ahí los demás valores que tengo arriba, el extractor de horno queda igual, con el 25% adicional, que le calculamos por ser el motor más grande. Luego el triturador de basura queda con la misma potencia, la lavadora de platos con la misma potencia, y si ustedes se fijan en esta tabla, en esta parte de esta tabla ya no hay ni calentador de agua, ni ni secadora de ropa, perdón. Entonces, al sumar esta potencia, yo voy a tener una carga demandada para el neutro de 14.405.25 watts. Esta potencia es para el neutro. Por lo tanto, con esa potencia yo voy a tener aquí que la corriente va a ser igual a potencia sobre voltaje. Recuerden que esta fórmula es por un sistema monofásico. Si fuera un sistema trifásico, pues tendríamos que usar la fórmula para el sistema trifásico. Entonces pongo la potencia, que es 14.405 watts, dividido entre 230 voltios. Esto me da una corriente de 62.63 amperios, que sería la corriente para calcular el neutro. Por lo tanto, si entramos a la tabla a buscar este valor, nos vamos a dar cuenta que ahora vamos a encontrar un conductor que va a ser THWN número 8, cuya capacidad máxima de corriente anda en los 70 amperios. Es un poquito arriba de este valor. Y para eso podemos ver,
para esto podemos ver la tabla. Mira. Entonces ya tengo yo que tengo las cables de fase, que son número 4, y tengo el cable neutro, que es una línea de cable neutro, que es número 8. Y esto lo podemos ver también en la tabla, se lo voy a mostrar. Si entramos aquí a la tabla, miren, entramos aquí por 75 grados centígrados, donde está el cable THWN, y buscamos 62 amperios. Estaríamos aquí, miren, entre 50 y 70. ¿Qué denominación vamos a usar? Pues vamos a usar la inmediata superior. Si tenemos 62, vamos a usar la que se aproxima, que es 70. Cruzo hacia la izquierda y en la segunda columna miro que la denominación es AWG número 8. ¿Verdad? O sería un THWN número 8. Ya esto del THWN ya es la denominación del tipo de forro que lleva ese conductor. No sé si les quedó claro. Por esa razón aquí tenemos un conductor neutro número 8. Ahora, si necesitamos expandirlo, como expandimos la parte esta, de que si necesitamos una expansión en el cable de fase y lo aumentamos de 4 a 3, esta expansión nos daba para 145 amperios. Entonces lo mismo pasa con el neutro. Si necesitamos expandir en vez de 8, va a ser un cable 6, que es para 95 amperios. Pero esas expansiones solo si tenemos a corto plazo algo que vamos a cambiar en la vivienda, algunas nuevas cargas, alguna construcción, algunas nuevas cargas que vamos a adicionar, como ser aire acondicionado, bombas de agua, etc. Luego, para calcular el aterrizaje, creo que esta es la parte más fácil para calcular el aterrizaje. Partiendo del cable neutro, solo bajamos una denominación. Si este es 8, el cable neutro va a ser 10. ¿Verdad? Y lo podemos ver aquí otra vez. Cable 10, miren, que es solo para 50 amperios. Este cable 10 para 50 amperios. Entonces, ya para dar el resultado final de nuestro diseño, vamos a decir que nuestro circuito alimentador consta de 2 líneas THWN número 4, que son las fases, ya sea L1, L2, fase F1, F2 o fase A, fase B. Luego vamos a tener una línea THWN número 8 para el neutro y por último una línea THWN número 10 para el tierno. No sé si les quedó claro o tienen alguna pregunta. Me gustaría saber sus comentarios, si está claro, si está... Ingeniero, tengo 3 preguntas. Dígame. La primera es si el THWN para vivienda siempre vamos a tomar el cable que esté a una, bueno, que soporte temperaturas a 75 grados centígrados o Sí. Ok. La otra es por qué no... Para terminar de responderle esa pregunta, vamos a ver acá, mira. Para terminar de responder, vamos a ver esto. Usted mira aquí que dice 75 grados centígrados. En esta columna es donde está la base del THWN, que es el cable más usado. Si nos vamos a 60 grados, aquí solo tenemos TW y UF. Estos cables, pues, el TW prácticamente no se usa y el UF tiene otro tipo de uso. Luego tenemos también la denominación de 90 grados, que tiene también THWN, mira, pero -2, que es para mayor temperatura. Pero este tipo de cables se usa en lugares donde son muy calientes, como por decir, yo voy a hacer una instalación en Choluteca, Nacaome, y tengo fábricas que generan también mucho calor. Entonces ahí utilizo este tipo de cable, que es mucho más caro, está más especializado para soportar temperatura. De ahí los que están a este lado tienen los mismos, 60, 75, 90, pero ya son cables de aluminio, ¿no? Aquí lo puedes ver. Cable de aluminio recubierto de cobre. Estos solo son cables de cobre y estos son cables de aluminio que tienen una cobertura de cobre. Y esto lo hacen porque normalmente
el cobre conduce más la energía, la electricidad que el aluminio. Y normalmente esa conducción se va por la parte externa del conductor, o sea, en la parte más externa del conductor, donde el radio es más grande, entonces por ahí se va la energía. Eso para contestarle esa pregunta. Con respecto a la otra pregunta, ¿cuál sería? Sí, la otra pregunta sería por qué al final de los cálculos se obvió la lavadora y la secadora. Porque el ejercicio, si usted se va al PDF que yo les entregué, donde están los datos, el ejercicio especifica de que sería la secadora de ropa y el otro aparato no utilizan la línea neutra. ¿Por qué no utilizan la línea neutra? Porque ellos trabajan solo con 230 voltios y punto. Puede ser, como les dije, que lleve una línea adicional, pero sería una línea como para aterrizaje. En el caso de las estufas, no, la estufa utiliza las 3 líneas, tanto las 2 fases y las neutras, porque las estufas a veces vienen configuradas que el horno trabaja a 230 voltios, las hornillas trabajan a 115 voltios y a veces traen controles electrónicos las estufas también que necesitan de los 115 voltios para poder operar. Entonces, por esa razón es diferente. En este caso especial, el ejercicio les plantea de que tanto la secadora de ropa como el otro aparato pues no utilizan el neutro. Puede hacer que hayan secadoras de ropa y el otro aparato adicional que sí utilice el neutro. Pero eso lo va a especificar la placa, pues dependiendo de la placa, si nos dice que trabaja en tal voltaje, pero que tiene la necesidad de llevar el neutro, nos lo va a decir en un diagrama, ¿verdad? No sé si le quedó claro. Sí, solo la última. ¿Por qué solo se tomó ¿cómo se llama? El extractor de humo como motor para darle el 25%? No sé si me entendió la pregunta. Sí, te lo vamos a aclarar otra vez. Vamos a ver otra vez el diagrama este. Lo están viendo aquí, ¿verdad? Con este diagrama comenzamos. Sí, ahorita sí. Entonces aquí, ¿qué aparatos hay acá mencionados que tengan motor? Por ejemplo, para ponerle un ejemplo, la lavadora de platos posiblemente trae motor, pero su mayor potencia aquí la utiliza en agua caliente, en calentar el agua, porque los platos se lavan con agua caliente. Entonces se asume de que el motor es bastante pequeño, no es como un extractor de horno, que son motores bastante grandes, o como un triturador de basura que necesita mucha potencia para poder triturar. Entonces, en este caso, la lavadora de platos se obvia. La secadora de ropa también, la secadora de ropa trae un motor, porque a veces gira, y lo que pasa es que su mayor potencia se va en calor, porque tiene que calentar el aire para poder secar la ropa. Y el motor que trae se asume que es bastante pequeño comparado con el extractor del horno o comparado con la potencia que puede tener un triturador de basura. ¿Estamos claros? Sí, o sea, sí. Sería diferente si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una bomba de agua, por ejemplo. O si adicionalmente la parte de los aparatos dijeran que tenemos un aire acondicionado. El aire acondicionado trae un motor y trae un ventilador. Entonces ahí tendríamos que asumir esa potencia como tal vez el motor más grande, posiblemente. Depende mucho del tamaño del aire acondicionado. Entonces, normalmente algunos aires traen motores pequeños, por ejemplo, de 1/4 de potencia. Y aquí, si ustedes se fijan en el triturador o en el otro aparatito, hablamos de 3/4 de potencia. Estamos hablando de una potencia más grande.
Pudiera ser también que tuviéramos motores como bomba de agua que fueran de, por ejemplo, de un HP, que sí sería el motor más grande. En el caso, por ejemplo, cuando miremos cálculos para edificios, vamos a ver que el motor más grande lo lleva el ascensor, que utiliza potencias arriba de 20.000 watts, ¿verdad? Solo el ascensor, el motor, utiliza potencias de 15.000, 20.000 watts para arriba. Entonces, en ese momento nos damos cuenta de que ahí tenemos el motor más grande, ¿verdad? Ustedes no se preocupen porque, de todos modos, si en el examen les viene un ejercicio, les va a especificar cuál es el motor más grande o cuál, no, eso no lo va a especificar, pero les va a especificar, en el caso, por ejemplo, del neutro, les va a especificar qué aparatos no llevan cable neutro, ¿verdad? En el caso del motor más grande, ustedes tienen que deducir cuál es el motor más grande. En base a esta explicación, ustedes deducen cuál es el motor más grande. Vamos a hacer otros ejercicios la otra semana para que ustedes ya tengan más claro este asunto. No sé si tienen más preguntas. Yo tenía una. En la última parte sobre el cable de tierra, ¿por qué es número 10? Porque ese es el cálculo más fácil. Si nosotros tenemos que el cable es neutro, voy a poner la tabla, tal vez todavía la tenga por aquí. Si nosotros asumimos que el cable neutro es número 8, ¿verdad? Estamos aquí, ¿lo están viendo? Este es el cable neutro, número 8, Sí. porque lo denominamos para 70 amperios. Para encontrar el tierra es más fácil, solo nos rebajamos un poco el conductor. ¿Y para dónde lo rebajamos? Para el número 10. Recuerden que la numeración entre más pequeña es más grueso. Y aquí de 8 a 10 estamos aumentando el número, pero estamos bajando el calibre del conductor. Por lo tanto, solo bajamos de acá para acá según la tabla y ya tenemos el valor. ¿Está claro? Sí, gracias. Bien. Ya me perdió. Bueno, voy a aprovechar para pasar lista. Mario. No, está mal, está listo. Bien. Rápidamente, José Raúl Salgado. Estaba. Mire, si se tardan en contestar, lo siento, porque estoy escribiendo con lápiz tinta. Hoy es 7, ¿verdad? 7/6 del 22. Bueno, presente. Walter Alexander. Aquí, presente. Aquí. Voy a hacer más grande la pantalla o la galería para ver si aparecen todos a la hora de decir presente. Bien. Sergio Josué. Aquí, ingeniero, presente. Levante la mano. Ya. Cheque. Va. Fausto Juan Ramón. Presente, ingeniero. Sí. Cheque. Sandy Yasmín. Bueno, aquí parece que no ha venido ni una vez. Carlos Alberto Chacón. Presente, ingeniero. Cheque. Fernando Luis Murillo. Presente. Cristian Alexander Zambrano. Cheque. De ahí Oscar Alexander Macoto. Presente, ingeniero. Cheque. Mauricio Noel Parado. Presente, ingeniero. ¿Dónde está? No lo veo. Tengo la mano levantada. Ya, ok. Edgardo Caleb Zapata. Presente, ingeniero. ¿Dónde está Edgardo? Ah, ya lo vi. Mire que lleva 3 fallas.
Y he visto ese comportamiento también en el trimestre pasado. O sea que solo viene así como de vez en cuando y por eso es que le va mal. Creo que Ajá, solo fallé ayer, ingeniero. bueno. Solo ayer No. lunes. Caleb, sí, no, disculpe, es que me equivoqué de línea. Sí, es cierto, Sí, solo sí. he fallado una. Bueno, Sí, disculpe. tengo incapacidad, yo se la voy a enviar, de hecho. Ok. Luis Gracias. Enrique Martínez. Luis Enrique. No está. Bueno, tiene 3 faltas aquí. Me imagino que se ha retirado. 4 con la de hoy. Marlon Francisco Mejía. Presente, ingeniero. ¿Dónde está? Levante la mano. Ya, cheque. Aníbal Alejandro Reyes. Presente. Cheque. Marco Tulio Ruiz. Ada María Pinto. Presente, Está ingeniero. Cheque. Robert Samuel Ponce. Presente, ingeniero. Ok. Carlos Enrique Benítez. Carlos Enrique Benítez. Jessica Yasmín Matute. Presente. ¿Dónde está? No la veo. Jessica Yasmín, no tiene la cámara encendida. Ahora sí. Gracias. Edra Esaú Vanegas. Presente, ingeniero. Bate la mano o encienda la cámara. Ok, ya. Muy bien, Luis. Cristian Andrés Hernández. Presente. Ok. Edith Melissa Oseguera. Presente. Está bien, correcto. Y Luis Ricardo Díaz. Presente. También. Ok. Deme su número de cuenta, Luis. 2013-100. 3710. 3710. Y la Edith Melissa, ¿cuál es su número de cuenta? 2019 100 32 47. Gracias. Ingeniero, Dígame. en el chat escribió Carlos Enrique Benítez Zúñiga que tiene problemas con el micrófono. Ajá. Pero tiene problemas con la cámara también, porque puede encender la cámara y levantar la mano de esta manera. Para mí que él no está dentro de la clase. Entonces yo le voy a dejar la marca ahí hasta que él me explique por qué razón no tiene el video encendido. Si no tiene el audio bien, por lo menos tiene el video encendido. Bien. Gracias. ¿Alguien que no esté apuntado para apuntarlo en este momento? Bueno, por lo que veo ya lo llamé a todos, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna consulta adicional? Ingeniero, una consulta. ¿El día de mañana Dígame. nos veríamos presencial o igual sería virtual la clase? Mire que tengo una incapacidad por 30 días. No puedo hacer la funcionalidad de ir caminando hasta la universidad. Por lo tanto, nos podemos ver siempre mañana de manera virtual. Está bien, gracias, Yo ingeniero. espero que no les ocasione ningún problema eso a ustedes. El problema es que tengo yo mi problema de salud, tengo ya la constancia de mis 30 días de incapacidad, pero aún así estoy trabajando dándole las clases de forma virtual. Entonces mañana nos vemos de forma virtual, ¿verdad? Está bien, ingeniero, muchas gracias. Ok, a la orden. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bien, si no hay más consultas, les deseo que pasen una feliz tarde y nos vemos mañana a la misma hora, ¿verdad? Revisen siempre la
las clases que están en el aula virtual y nos vemos por acá. Pasen buenas tardes.